La educación se reinventa para hacer la educación más fácil, amena y diferente, y teniendo en cuenta las herramientas digitales del Colegio Abraham Maslow en Chía, creó un proyecto donde los niños en cuarentena están haciendo ciencia en el país. Espera la entrevista en Noticias Caracol Ahora. La educación se reinventó en cuarentena, y es que para hacer más agradable el estudio en casa y con toda la metodología de enseñanza digital, se crearon nuevos modelos pedagógicos para los estudiantes, como es el caso del Colegio Abraham Maslow en Chía, que por medio de un concurso lanzado por la Unión Astronómica Internacional permitió que Colombia por primera vez bautice una estrella y un planeta del sistema solar. Sí, señores, así como lo oyen, ya vamos a conocer más detalles. Es por eso que para saber del Maslow Space Adventure hacemos contacto con el doctor Alfonso Caicedo. Él es rector del Colegio Abraham Maslow. Bienvenido, doctor Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Daniela, ¿cómo les ha ido? Bueno, comencemos hablando de esta metodología. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Maslow Space Adventure es un juego online que estamos desarrollando con las familias del Colegio Abraham Maslow en cuarentena. Pues imagínense que desde que nos guardamos en cuarentena con los niños del colegio, el proceso de virtualización pues fue un proceso que académicamente fue aceptable, pero el problema fue la desconexión emocional de los niños. Entonces decidimos hacer un juego entretenido, lleno de aventuras, de ciencias, donde pudiéramos cambiarle la narrativa del miedo a los niños por una narrativa de aventura en la mitad de la cuarentena. Qué interesante. Y entiendo que además realizaron una investigación científica. ¿En qué consistió y quiénes participaron? Lo que sucede es que el Colegio Abraham Maslow tiene una vocación astronómica importante. Nosotros tenemos un observatorio astronómico y en el año 2018 la NASA estaba interesada en hacer una investigación de un asteroide que era el asteroide MU69 porque pasaba muy cerca de la nave espacial New Horizons. Entonces necesitaban observar un asteroide. Fue necesario 40 puntos de observación en el mundo. Uno de ellos, gracias a que tenemos un telescopio de tamaño importante, fue el Colegio Abraham Maslow y pudimos hacer la investigación conjuntamente de este asteroide. Ahí participaron universidades como la Universidad Nacional, la Universidad Sergio Arboleda, la Autónoma de México, la Universidad de Pereira, y desde luego pues estuvimos nosotros como un gran honor poder participar en esta investigación. Y en medio de este proceso, ¿cuál fue esa estrella, el planeta que bautizaron del sistema solar? ¿Cómo lo nombraron? Además, queremos saber. Pues esto fue el año pasado, en el año 2019, la Unión Astronómica Internacional permitió que 100 países, porque la Unión Astronómica estaba cumpliendo 100 años, 100 países pudieran bautizar una estrella y un exoplaneta visible desde su localidad. A Colombia le correspondió la estrella que se llama HD 93083 y nosotros pues conjuntamente participamos en un concurso y ganamos ese honor de ponerle el nombre al primer exoplaneta y estrella de Colombia con el nombre de Macondo y Melquiades. Eso es inspirados en la obra de García Márquez. De alguna manera sentimos que ese fue como un aporte que dio el colegio a la ciencia en Colombia, el haber bautizado la primera estrella y exoplaneta del país. Maravilloso. ¿Y cómo lo han tomado los estudiantes? También quisiera saber, por ejemplo, estamos hablando de estudiantes de qué grados, de qué rango de edad. Pues con todo ese contexto, pues creamos la aventura de Maslow Space Adventure. La idea era crear una aventura que se basaba un poquito en el contexto que los niños ahora ven a todo el mundo con tapabocas y con cascos, con guantes, con los elementos de bioseguridad, y quisimos hacer una historia donde eso se asemejara a astronautas en una misión en el espacio. Entonces, la acogida de los estudiantes ha sido muy, muy positiva porque, digamos, el objetivo sigue siendo cambiar la narrativa de miedo de los niños que reciben de las noticias malas de la pandemia y todo lo demás en una aventura donde ellos son los protagonistas de esta historia que es un poco como inspirada en el libro de La vida es bella, donde pues cuentan la historia La vida es bella, que el papá le cambia la narrativa de miedo a su hijo y hemos querido ser un poco como La vida es bella, pero con una historia del espacio. Qué bonito. ¿Y qué grados cursan los niños? ¿De qué edad aproximadamente?
Pues esta es una aventura que tiene una característica de, primero, no ser obligatoria, porque no hemos querido volverlo como una materia más, porque los niños ya están cansados en cuarentena de estar viendo clases tras clases tras clases online. Entonces hemos querido que sea una aventura altamente motivacional, donde cada cual, de acuerdo a su edad, tenemos niños que han participado, niños muy pequeños desde preescolar hasta jóvenes de bachillerato, cada cual utilizando como las herramientas tecnológicas desde la casa que nos han permitido como transmediar esta historia que pueda expandirse este universo narrativo, pero cada niño desde su capacidad. Algunos producen videos en la historia, algunos hacen dibujos, cartulinas, algunos participan muchísimo más activamente, pero logramos una alta participación y emocionalidad en el colegio. Bueno, ahí vemos que entonces la educación de alguna manera también se está reinventando, ganando o manteniendo, mejor aún, ese interés de los estudiantes por aprender cada día. Precisamente, señor rector, ¿usted cuál cree que sea el aporte de la participación de estos estudiantes en esa actividad para la educación de nuestro país? Pues yo creo que estos son primeros pasos que se están dando como una necesidad de reconectar emocionalmente a los niños con sus amigos, con su colegio, y es como un salto que hubiéramos dado como colegio con varios años en una naturalidad, pero esta cuarentena nos ha obligado a dar ese salto prácticamente en este año. La utilización de todos los medios tecnológicos al alcance, la utilización de modernas pedagogías como, no sé, utilizamos la transmedia, utilizamos la storytelling, el uso de herramientas digitales, todo dentro del contexto de las casas, porque los niños en la actualidad no han podido estar en el aula de clase. Entendemos. Pues, señor rector, doctor Alfonso Caicedo, usted ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol Ahora y por traernos noticias tan interesantes y que inspiran además para la educación en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y estamos dentro de esta nueva normalidad, dando ese salto tecnológico a una nueva educación.